Alimento diario. Serie Y será predicado el Evangelio del Reino. Título del volumen 1. El Reino de Dios. El Gobierno Divino de eternidad a eternidad. Autor Pedro Do. Semana 1. Día martes. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateos 28, 18, 19. Hoy presentamos el reino y la autoridad de Dios. Al estudiar el Evangelio de Mateo, queremos darle un enfoque correcto. Dios tiene un reino de eternidad a eternidad. Satanás, que no se sujeta al reino de Dios, quiere tener otro reino. Sea que se sujete o no, el reino de Dios existe de eternidad a eternidad. Asimismo, veremos la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, que es exclusivamente abordado en el Evangelio de Mateo. Antes de que Dios creara todas las cosas en el universo, solo existía Dios, y Él era todo. En la eternidad pasada, cuando Dios comenzó a crear a partir de la nada, la palabra hebrea para crear, usada en el primer versículo del libro de Génesis, es bara, que significa crear a partir de la nada. Dios creó todas las cosas por medio de la palabra. Él solo necesita hablar su palabra y todo viene a la existencia. Toda la creación procede de Dios, Señor Jesús. Para entender mejor esta verdad, usaremos como ilustración un diagrama. En este vemos que el reino de Dios va desde la eternidad pasada y perdura por toda la eternidad futura. Y desde cuando se empezó a contar el tiempo, tenemos el primer círculo, la era de los patriarcas, que va desde Adán hasta la promulgación de la ley. El segundo círculo es el de la nación de Israel, que va desde la promulgación de la ley hasta la primera venida de Cristo. El tercer y cuarto círculo son llamados el Evangelio de Mateo, el reino de los cielos, y comprenden la era de la iglesia y el reino milenario. El reino de los cielos está dentro del tiempo y forma parte del reino de Dios. Todo llegó a existir por la palabra de Dios. Él es el origen de todas las cosas. Todo vino de Él. Dios es el centro de conexión de toda la creación. Todo lo que Él creó salió de Él, está conectado con Él y forma parte del reino de Dios. En la esfera del reino, Él gobierna y ejerce su autoridad. En la figura vemos a la izquierda la eternidad pasada y a la derecha la eternidad futura, que incluye el nuevo cielo y la nueva tierra y la nueva Jerusalén. En el diagrama vemos la representación del principio y del fin del tiempo. La línea de arriba representa al reino de Dios, que existe por toda la eternidad, y las dos extremidades de la línea, la eternidad pasada y la eternidad futura, tienden a juntarse, porque el infinito es representado por una línea recta. Si alguien pudiera caminar sobre esa línea recta hasta el infinito, llegaría al mismo punto, al punto de partida.
Y al unir las dos extremidades del infinito, tendríamos un gran círculo. El tiempo, frente a la eternidad, es casi insignificante. Sin embargo, el tiempo es para el cumplimiento de la voluntad de Dios. En algún momento, en el pasado, hubo una rebelión. Un arcángel se desconectó del gobierno y de la autoridad del reino de Dios y llevó consigo en su rebelión a la tercera parte de los ángeles. A ese arcángel, Lucifer, anteriormente le fue dado el dominio sobre los reinos de la tierra. En la tierra, antes de que Dios creara al hombre, había criaturas pre-adámicas que estaban bajo el dominio de ese arcángel. Y esas criaturas también se rebelaron contra la autoridad de Dios, instaurando el caos en el universo. Para preservar el universo, Dios aisló a ese arcángel, echándolo a la tierra. Al usar el término tierra, no nos referimos solo al planeta Tierra, sino a todo el sistema de la creación de Dios. Eso está mencionado en Génesis capítulo 1, verso 2. Dios aisló la rebelión aquí, en nuestro universo cósmico, y ahora desea usar a la iglesia para solucionar ese gran problema. En ese contexto vemos el Evangelio de Mateo, que el Señor desea recuperar la tierra y por medio de nosotros restablecer el gobierno de Dios aquí. La tierra fue creada bella y hermosa, pero por causa de la rebelión se volvió desordenada y vacía. Esto deja en evidencia que cuando alguien se desconecta del reino de Dios, su vida se vuelve un caos, donde impera el desorden y la confusión. Los colportores están en las calles orando por las personas, y no es raro que encuentren personas con una vida destrozada y totalmente desordenada, todo fuera de lugar. Eso es porque están desconectadas de la autoridad de Dios, y el Evangelio tiene como fin reconectar, aleluya, a esas personas con el reino de Dios. Una vez que son reconectadas con el reino de Dios, todo entra en su eje. Ellas comienzan a tener orden y a recibir el dispensar de la vida divina. Ese es el enfoque que le daremos al disfrutar del Evangelio de Mateo. No haremos estudios doctrinales, capítulo por capítulo. Nuestra preocupación es recuperar el reino y la autoridad de Dios aquí en la tierra, por medio de la iglesia. Cuando la iglesia fue engendrada, Dios pasó a tener una esfera de gobierno para hacer su voluntad en la tierra. La iglesia pasó a ser como una isla en medio del imperio de las tinieblas. La voluntad de Dios no es hecha en el mundo de las tinieblas. En el mundo, Satanás domina, Satanás roba, Satanás mata y destruye a las personas. Pero en la iglesia, en la tierra, es gobernada por los cielos. El reino de los cielos, mediante la iglesia, por la predicación del Evangelio, está reordenando la vida de las personas, poniéndolas bajo la autoridad de Dios, proporcionándoles crecimiento de vida, cuidando y edificando. Finalmente, la iglesia edificada traerá la manifestación del reino de los cielos. En el milenio y al final, cuando todo esté listo, Satanás, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Todos los aspectos del universo estarán bajo el gobierno de Dios, Señor Jesús. Así Dios reinará sobre todas las cosas y nuevamente será Él todo en todos. No existirá más el elemento de la rebelión para romper nuestro eslabón
con Dios, estaremos totalmente conectados con Él. El objetivo por el cual estudiaremos el Evangelio de Mateo es conectar todas las cosas con Dios. Señor Jesús. Queridos hermanos, pregunta para hoy: ¿cuál es la función de la Iglesia en esta era de tinieblas?